ese mundo, el rostro no era solo una forma de ser reconocido. Era un registro silencioso de las decisiones tomadas. Nadie lo explicaba abiertamente, pero todos lo sabían. El tiempo no era lo que dejaba marcas visibles en la piel, sino las elecciones hechas en contra de uno mismo. Una mentira repetida demasiadas veces suavizaba los rasgos. Una traición borraba una expresión. Vivir sin convicciones iba diluyendo la identidad hasta volverla imprecisa, como un dibujo al que se le pasa el paño una y otra vez. Por eso, cuando alguien decía que ya no reconocía a una persona que había conocido, rara vez hablaba de carácter. Hablaba, literalmente, de su rostro. A Kael nadie lo recordaba. Eso no había sido siempre así. Hubo un tiempo en que su rostro era claro, definido, fácil de describir. Tenía una cicatriz fina junto al pómulo izquierdo y una mirada directa que incomodaba a quienes intentaban mentirle. Pero con los años, algo empezó a cambiar. No de golpe. No de forma dramática. Fue lento, casi imperceptible. Al principio, la cicatriz parecía menos profunda. Luego, sus rasgos comenzaron a suavizarse. La mirada dejó de sostenerse. Kael era mensajero. Uno bueno. Demasiado bueno. Había aprendido pronto que la supervivencia no dependía de la verdad, sino de la adaptabilidad. En tiempos de guerra menor y alianzas frágiles, llevar mensajes significaba moverse entre bandos, repetir palabras que no siempre compartía, asentir incluso cuando entendía que lo que transportaba iba a causar daño. Nunca fue el autor de las decisiones. Ese era su refugio mental. Él solo entregaba mensajes. Solo cruzaba fronteras. Solo cumplía órdenes. Cada vez que dudaba, se repetía lo mismo, no depende de mí. Y el mundo, indiferente, aceptaba esa excusa. Con el tiempo, Kael notó algo extraño. En las posadas, los dueños no lo saludaban 2 veces. En los mercados, los guardias le pedían su nombre aunque ya lo hubiera dicho minutos antes. Algunas personas lo miraban con atención y luego fruncían el ceño, como si intentaran recordar dónde lo habían visto, sin éxito. ¿Nos conocemos?, le preguntaban a veces. Kael sonreía y negaba con la cabeza, aunque sabía que sí. Siempre se conocían. Simplemente, no podían retener su imagen. Una mañana, al detenerse frente a un espejo de metal pulido en una casa de baños, lo vio con claridad por primera vez. No fue un impacto inmediato. No hubo horror ni pánico. Solo una sensación incómoda, como cuando algo no encaja del todo y el cuerpo lo percibe antes que la mente. Su reflejo estaba incompleto. No borroso, no deformado. Simplemente genérico. Ojos sin intensidad. Rasgos sin historia. Un rostro que podría pertenecer a cualquiera. Se quedó mirándose largo rato, buscando detalles que lo anclaran. La cicatriz ya no estaba. Ese fue el primer momento en que sintió miedo real. Intentó ignorarlo. Continuó trabajando, aceptando encargos, cruzando regiones, entregando palabras que no eran suyas. Pero algo se había roto. Cada vez que se presentaba ante alguien nuevo, notaba cómo sus ojos se deslizaban sobre él sin detenerse. No generaba desconfianza ni simpatía. No generaba nada. Era invisible. El verdadero quiebre llegó semanas después, en una ciudad costera. Kael despertó antes del amanecer y fue a lavarse el rostro. El espejo colgado sobre la pared devolvió una imagen que lo dejó sin aire. No había reflejo. Donde debería estar su rostro, solo había un espacio vacío, como una silueta mal definida, un hueco en la realidad. No era oscuridad. No era luz. Era ausencia. Kael extendió la mano, tocó su cara, sintió piel, hueso, forma. Pero el espejo no lo registraba. Retrocedió, apoyándose contra la pared, con el corazón golpeándole el pecho. No gritó.
No huyó. Se quedó allí, respirando con dificultad, entendiendo lentamente lo que había sucedido. No había sido castigado por una acción concreta. No había cruzado una línea específica. Había pasado algo peor, se había ido borrando a sí mismo durante años, y el mundo simplemente había seguido ese proceso hasta el final. Esa mañana no entregó el mensaje que llevaba. Por primera vez, decidió no cumplir. Salió de la ciudad antes de que alguien notara su ausencia, caminando sin rumbo fijo. Cada paso estaba acompañado por una pregunta que nunca antes se había permitido formular: ¿quién sería si dejara de adaptarme? No tenía respuesta. Y eso lo aterraba más que la desaparición de su reflejo. Durante el viaje, Kael empezó a notar cambios sutiles. No en el espejo, evitaba mirarlo, sino en la forma en que el mundo reaccionaba ante él. Cuando tomaba una decisión propia, aunque fuera pequeña, sentía una presión extraña en el pecho, como si algo intentara regresar. Cuando dudaba o repetía viejos patrones, esa sensación desaparecía, dejándolo vacío. Una noche, mientras descansaba junto al fuego, recordó una frase que había escuchado de niño: el rostro no se pierde, se entrega. En ese momento, comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. Recuperar su rostro no sería cuestión de recordar quién había sido, sino de elegir, a partir de ahora, quién estaba dispuesto a ser. Y cada elección tendría un costo. Kael apagó el fuego y miró el cielo nocturno. Nadie lo buscaba. Nadie lo esperaba. Era libre de seguir siendo nadie. Por primera vez en su vida, entendió que esa libertad era la forma más peligrosa de perderse para siempre. Y así comenzó su viaje. No para ser visto, sino para volver a existir. El amanecer llegó sin ruido, como si el mundo tuviera miedo de despertarlo del todo. La luz se filtró entre las ramas altas del bosque y cayó sobre el claro donde el león había pasado la noche. El estanque estaba inmóvil, el agua ya no reflejaba nada, ni cielo ni hojas, como si hubiera decidido guardar silencio después de la revelación del día anterior. El león despertó con una sensación extraña en el pecho. No era angustia, ni miedo, sino una presión suave, constante, como una puerta entreabierta que aún no se animaba a cruzar. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego lo hizo. El estanque. El rostro ausente. La certeza de que había vivido una vida entera sin verse jamás. Se sentó despacio. Pasó la mano por su cara, como si esperara que al tocarla algo se activara, que una imagen surgiera en su mente. Nada. Sus dedos conocían cada línea, cada cicatriz mínima, pero su mente seguía vacía. No es el reflejo lo que falta, murmuró, repitiendo las palabras del anciano. Es el recuerdo. Empacó sus pocas pertenencias y abandonó el claro. El bosque parecía distinto ahora, más profundo, más atento. Cada crujido bajo sus pies sonaba deliberado, cada pájaro que alzaba vuelo parecía observarlo partir. El camino descendía hacia el valle, donde, según el anciano, se encontraba el primer lugar al que debía ir, una aldea construida alrededor de una torre de piedra negra, conocida como la Torre de los Nombres. El león caminó durante horas. El sol subía lentamente, tiñendo el aire de un dorado tibio. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer símbolos tallados en los troncos de los árboles: rostros incompletos, ojos sin pupilas, bocas cerradas con líneas gruesas. No sabía por qué, pero al verlo sentía una incomodidad familiar, como si esas imágenes hubieran formado parte de su vida desde siempre. Al mediodía, el bosque se abrió. Frente a él apareció la aldea. Las casas eran bajas, de madera oscura y techos inclinados. Ninguna tenía ventanas grandes, todas parecían mirar hacia adentro, como si la aldea misma evitara observar el mundo exterior. En el centro se alzaba la torre, una estructura cilíndrica, sin adornos, tan oscura que parecía absorber la luz a su alrededor.
Elión dio los primeros pasos dentro del pueblo con cautela. Nadie lo saludó. La gente caminaba con la cabeza baja, ocupada en sus tareas. Algunos cargaban agua, otros vendían telas o alimentos, pero todos compartían un rasgo inquietante, evitaban mirarse entre sí. En un mercado pequeño, una mujer mayor lo observó por un segundo de más. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Elión y se abrieron levemente, como si hubiera reconocido algo peligroso. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Si no sabes quién eres, la torre te lo dirá, y no siempre es un regalo. Necesito respuestas, respondió Elión. No tengo otra cosa. La mujer suspiró y apartó la mirada. Entonces sube. Pero recuerda esto, lo que se nombra, existe. Y no todos los nombres quieren volver a existir. La entrada a la torre era un arco estrecho. Dentro, el aire estaba frío y olía a piedra húmeda. Una escalera en espiral ascendía sin fin visible. Elión comenzó a subir, paso a paso, mientras su respiración resonaba contra las paredes. Con cada tramo, escuchaba susurros. Al principio eran indistintos, como viento atrapado entre grietas. Luego empezaron a tomar forma. ¿Cobarde? ¿Mentiroso? ¿Salvador? ¿Traidor? Elión se detuvo. Las palabras no venían de afuera. Venían de él. Cerró los ojos, pero los susurros se intensificaron. Vio imágenes fugaces, una espada manchada de sangre, una mano soltando otra al borde de un abismo, una multitud gritando su nombre. Su nombre. Aunque no podía escucharlo con claridad, sentía su peso. Al llegar a la cima, encontró una sala circular. En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él, una máscara blanca. No tenía rasgos exagerados, solo un rostro neutro, inexpresivo. Una voz profunda llenó la sala. Este es el nombre que dejaste atrás. Elión se acercó. La máscara parecía mirarlo, aunque no tuviera ojos reales. ¿Quién soy? Preguntó. Fuiste muchas cosas, respondió la voz. Elegiste olvidar porque recordar significaba cargar con lo que hiciste y con lo que no te atreviste a hacer. La máscara comenzó a agrietarse. A través de las grietas, Elión vio su propio rostro, no como era ahora, sino como había sido, más joven, más duro, con una mirada que conocía la guerra y la pérdida. Un recuerdo se impuso con violencia. Un castillo en llamas. Gente corriendo. Él, con la espada en la mano, recibiendo una orden. Tenía que cerrar las puertas. Afuera quedaban civiles. Adentro, el reino. ¿Eligió obedecer? La máscara cayó al suelo y se partió en dos. Elión cayó de rodillas. Yo, los dejé morir. Sí, dijo la voz. Y también salvaste a miles. Pero elegiste recordar solo una parte, y luego ninguna. El silencio llenó la sala. Elión temblaba, no de miedo, sino de comprensión. Había olvidado su rostro porque no podía sostener la mirada de quien había sido. ¿Puedo cambiarlo? Preguntó al fin. La voz tardó en responder. No el pasado. Pero el nombre no está completo. Aún falta un recuerdo. El último. El que te convirtió en esto. La torre comenzó a vibrar suavemente. Para hallarlo, continuó la voz, deberás ir donde cayó la espada que nunca levantaste de nuevo. Elión se puso de pie. Su reflejo apareció por primera vez en una superficie pulida de la sala. No era un rostro heroico ni monstruoso. Era humano. Cansado. Real. Entonces iré, dijo. Y esta vez, no voy a mirar hacia otro lado. La torre guardó silencio. Cuando el león bajó y salió al exterior, la aldea seguía igual. Pero al cruzar el límite del pueblo, sintió algo distinto, el peso del olvido ya no lo protegía. Y por primera vez, supo que recordar iba a doler,
pero también iba a darle una segunda oportunidad. El recuerdo no llegó de golpe. No fue una imagen clara ni una revelación dramática. Fue más bien una incomodidad persistente, como una palabra olvidada en la punta de la lengua, como una melodía incompleta que se repetía una y otra vez sin terminar de resolverse. Desde el encuentro con Kael, el hombre sin rostro comenzó a sentir que algo dentro de él se resistía a seguir siendo vacío. Ya no podía caminar con la misma ligereza con la que lo había hecho durante años. Cada paso parecía arrastrar un peso invisible, no en los pies, sino en el pecho. Kael no volvió a mencionarlo. No habló del pasado, no hizo preguntas directas, no pronunció ningún nombre. Pero su silencio era distinto. No era el silencio de quien ignora, sino el de quien sabe y espera. Viajaron juntos durante varios días, atravesando caminos secundarios, evitando pueblos grandes. En las noches, el fuego crepitaba entre ambos como un tercer testigo, y el hombre sin rostro sentía la necesidad de decir algo, de explicar algo que ni siquiera comprendía del todo. Pero las palabras no salían. Todavía no. Fue en una aldea fronteriza donde ocurrió el primer quiebre real. Un lugar pequeño, casi olvidado, donde los rostros se reconocían entre sí y cualquier extraño resultaba evidente. Allí, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miró con atención. No con curiosidad, ni con desconfianza, sino con una especie de desconcierto genuino. Una mujer mayor, al entregarle un cuenco de agua, frunció el ceño y lo observó unos segundos de más. Luego negó suavemente con la cabeza, como si algo no encajara. No debería ser así, murmuró, más para sí misma que para él. Esa noche, al mirarse en el reflejo distorsionado del agua, notó un cambio. Apenas perceptible, casi imaginado. Pero estaba ahí. Una línea nueva alrededor de los ojos. Una tensión distinta en la boca. No era un rostro completo, ni siquiera reconocible, pero ya no era una superficie vacía. Algo estaba regresando. Y con ello, una sensación que había evitado durante años, miedo. Porque si el rostro volvía, también lo harían las razones por las que lo había perdido. El sueño fue cruel esa noche. No un sueño claro, sino fragmentos, gritos lejanos, el sonido del metal, una orden pronunciada con voz firme, seguida de un silencio insoportable. Despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole las costillas, y por primera vez pronunció una palabra en voz alta sin saber por qué. ¿Elión? El nombre flotó en el aire como una confesión. Kael abrió los ojos de inmediato, pero no se movió. No sonrió. No pareció sorprendido. Solo asintió, muy despacio, como quien confirma algo que siempre estuvo ahí. Sabía que lo recordarías, dijo finalmente. O que el nombre te recordaría a vos. Elión repitió el nombre en su mente. No vino acompañado de orgullo, ni de alivio. Vino con peso. Con imágenes que todavía no se ordenaban, pero que exigían ser enfrentadas. Entendió entonces que olvidar su rostro no había sido un accidente, ni una maldición externa. Había sido una decisión. No consciente al principio, pero sostenida en el tiempo. Había elegido borrarse para poder seguir adelante sin tener que mirarse. Kael habló poco esa madrugada. Dijo solo lo necesario. Que Elión había sido alguien importante. Que su voz había decidido el destino de muchos. Que hubo una elección que no admitía un resultado limpio. No explicó más. No hacía falta. Elión sentía que la historia estaba escrita en su cuerpo, en cada gesto que volvía lentamente, en cada recuerdo que amenazaba con emerger completo. A la mañana siguiente, el cambio era evidente. No para los demás, quizás, pero sí para él. El reflejo ya no lo eludía del todo. Podía sostener la mirada unos segundos antes de que la incomodidad lo obligara a apartarse. El rostro seguía incompleto, como una pintura en proceso, pero ya no era un espacio en blanco.
Era una herida cerrándose. Con el nombre volvió también una pregunta que había evitado durante toda su vida errante: ¿qué hacer ahora? Recuperar la identidad no significaba redención. Nadie lo esperaba con los brazos abiertos. Nadie le había pedido que regresara. El mundo había seguido adelante sin el león, y quizás estaba mejor así. Pero el vacío ya no era una opción. No después de haber recordado. El camino los llevó hacia el norte, hacia tierras que el león reconocía sin saber cómo. Cada colina, cada curva del sendero, despertaba una familiaridad inquietante. No eran recuerdos completos, sino sensaciones. El cuerpo sabía antes que la mente. Kael lo observaba con atención, notando cómo su forma de caminar cambiaba, cómo su postura se enderezaba cuando creía que nadie lo miraba. No era un regreso glorioso. Era un ajuste lento, casi doloroso, hacia una versión más honesta de sí mismo. Una tarde, al detenerse frente a unas ruinas cubiertas de musgo, el león comprendió algo esencial. No estaba recuperando su rostro porque el pasado lo reclamara, sino porque el presente ya no aceptaba la mentira. Había pasado demasiado tiempo siendo nadie, demasiado tiempo viviendo sin decidir. El rostro no volvía como castigo, sino como consecuencia. No podés elegir quién fuiste, dijo Kael, rompiendo el silencio. Pero sí que vas a hacer con eso. El león no respondió de inmediato. Observó las ruinas, los restos de algo que alguna vez fue importante y ahora solo existía como advertencia. Sintió el peso completo de su nombre asentarse dentro de él, no como una carga imposible, sino como una verdad ineludible. No quiero volver a esconderme, dijo finalmente. Aunque eso signifique recordar todo. En ese momento, el viento recorrió las piedras y levantó polvo antiguo. Y por primera vez desde que había olvidado su rostro, el león sintió algo cercano a la calma. No era paz. No era perdón. ¿Era aceptación? La certeza de que el camino que quedaba por delante no sería fácil, pero al menos sería suyo. La noche cayó lentamente y el fuego volvió a encenderse entre ambos. Esta vez, sin silencios incómodos. El nombre había sido dicho. El rostro estaba regresando. Y aunque todavía faltaba enfrentar la verdad completa, el león sabía que ya no podía dar marcha atrás. Porque olvidar había sido una forma de sobrevivir. Pero recordar sería la forma de vivir. El norte no era como el león lo recordaba, o quizás nunca lo había conocido realmente. Las tierras eran más ásperas, el cielo parecía más bajo, y el viento traía consigo una quietud incómoda, como si incluso la naturaleza estuviera esperando algo de él. A medida que avanzaban, los recuerdos dejaban de aparecer como fragmentos dispersos y comenzaban a ordenarse. No como una historia que se desea contar, sino como una verdad que se impone. Kael se detuvo antes de cruzar el último paso de montaña. No fue una despedida solemne, ni un gesto heroico. Simplemente comprendió que su presencia ya no era necesaria. El león no necesitaba testigos para lo que venía. Desde acá, el camino es solo tuyo, dijo Kael. Siempre lo fue. El león asintió. No hubo promesas. No las necesitaban. Cuando Kael se alejó, el silencio se volvió absoluto. Ya no quedaba nadie a quien ocultarse. El lugar al que llegó al caer la tarde no figuraba en ningún mapa actual. Era un antiguo asentamiento militar, abandonado tras la guerra. Las murallas estaban rotas, las torres vencidas por el tiempo, pero el león reconoció cada rincón. Allí había pronunciado la orden. Allí había decidido quién viviría y quién no. El recuerdo regresó completo, sin adornos ni distorsiones. El enemigo avanzaba desde el sur. Si cruzaban el valle, el reino caería. La única forma de detenerlos era cerrar el paso, con la población aún dentro. No había tiempo para evacuar. No había alternativas. La orden fue clara, firme y ejecutada sin cuestionamientos.
La victoria llegó al amanecer. El silencio, después. Elión había sido celebrado como salvador. Honrado. Elevado. Pero en el instante en que todos lo miraron esperando gratitud, él comprendió que algo en su interior se había quebrado para siempre. Había elegido correctamente, según la lógica. Había condenado a cientos para salvar a miles. Y aún así, no pudo reconocerse en el reflejo de aquel hombre victorioso. Fue esa noche cuando el rostro comenzó a desaparecer. No de inmediato. Lentamente. Como si su propio cuerpo se negara a seguir representando a alguien capaz de vivir con esa decisión sin consecuencias. Ahora, de pie entre ruinas, Elión no buscaba perdón. Sabía que no lo merecía. Tampoco buscaba castigo. Había vivido años castigándose a sí mismo con el anonimato. Lo que buscaba era algo más difícil, permanecer. El viento sopló con fuerza, y al reflejarse en un fragmento de metal oxidado, Elión se vio por completo por primera vez en décadas. El rostro estaba ahí. Marcado. Envejecido. Con líneas que no recordaba haber ganado. No era el rostro del héroe ni del monstruo. Era el de un hombre que había decidido, y había sobrevivido a ello. No apartó la mirada. Se quedó allí, respirando, dejando que la memoria terminara de asentarse. Entendió entonces que olvidar no lo había hecho inocente, del mismo modo que recordar no lo hacía culpable de nuevo. La decisión ya estaba hecha. El pasado no podía reescribirse. Pero el presente sí podía asumirse con honestidad. Elión encendió un fuego en el centro del antiguo asentamiento. No como señal, ni como rito, sino como acto simple y humano. Mientras las llamas crecían, dejó a un lado los últimos objetos que lo habían acompañado durante su vida errante. El mensajero sin nombre dejaba de existir allí. Cuando el amanecer llegó, Elión descendió del valle. No regresó al reino. No buscó reconocimiento. Tomó el camino hacia las regiones fronterizas, donde las historias no se cantaban y los nombres no importaban demasiado. Lugares donde las decisiones pequeñas todavía podían marcar la diferencia. Con el tiempo, algunos comenzaron a notar su presencia. No como leyenda, sino como alguien que ayudaba a reconstruir, a organizar, a proteger sin imponer. Nunca habló de la guerra. Nunca explicó su pasado. Pero cuando otros dudaban, cuando nadie quería decidir, Elión no se apartaba. No porque supiera que elegir fuera fácil, sino porque sabía lo que costaba no hacerlo. Su rostro ya no volvió a desaparecer. A veces, en noches silenciosas, recordaba el anonimato con una nostalgia extraña. Era más simple no ser nadie. Más liviano. Pero también era incompleto. Ahora, con el peso completo de su nombre y su historia, entendía algo que antes no había podido aceptar. La identidad no se pierde por lo que uno hace, sino por negarse a cargar con ello. Elión no fue perdonado por el mundo. Tampoco buscó serlo. Pero aprendió a mirarse sin huir. Y eso, para él, fue suficiente. Porque al final, el rostro no volvió para absolverlo. Volvió para recordarle que seguir viviendo también era una elección.